Queremos determinar el límite de lo racional. Funciona como x casa furtiva 2. De inmediato, observe cómo no podemos realizar la sustitución directa porque si lo hiciéramos, tendríamos división por 0, que no está definido. Esto no significa que el límite no existe. Recuerde que a veces podemos factorizar y simplificar una función racional para que luego podamos realizar una sustitución directa. Así que si la discontinuidad a las dos es extraíble, seremos capaces de simplificar y luego usar una función para determinar el límite. Comencemos por determinar si x menos 2 también es un factor en el numerador. Si el numerador tiene en cuenta, se factorizará en dos factores binomiales. Los factores de x al cuadrado o x y x. Los factores de 18 negativos que se suman a 3 positivos o 6 positivos y menos 3. Notaremos cómo x menos 2 no es un factor común entre el numerador y el denominador. Por lo tanto, tenemos una respuesta vertical en la que x es igual a 2. No tenemos un punto abierto o discontinuidad removible. Por lo tanto, antes de ver el gráfico de la función, determinemos los límites unilaterales a medida que nos acercamos a x igual a 2. Consideremos primero el límite de la función racional. Cuando x se aproxima a 2 desde la izquierda. Ahora podemos usar la forma factorizada o la forma original. Estoy usando la original formulario o formulario ampliado. Entonces, cuando el enfoque 2 desde la izquierda o valores menos de 2, el numerador va a ser kt al cuadrado de 2, que es 4 más 3 por 2, que son 6, 4 más 6 son 10 menos 18. Que es igual a menos 8. Pero porque nos acercamos de valores inferiores a 2, vamos a acercarnos a menos 8 a partir de valores que son menos de 8 menos. Y el denominador x menos 2 se aproxima a 0 cuando nos acercamos a 2 desde el valores a la izquierda menos de 2. Sino porque nos acercamos de valores inferiores a 2, vamos a acercarnos 0 desde la izquierda o desde valores inferiores a 0. Cuando tenemos una división constante por un valor que se aproxima a 0, se va a aproximar nota infinito positivo o negativo aquí porque tenemos un negativo dividido por un negativo, el valor va a acercarse al infinito positivo. Así que el límite como x se acerca a 2 desde la izquierda es igual a infinito positivo. Y ahora consideremos el límite desde la derecha de 2. El numerador sigue funcionando para acercarnos a menos 8 pero ahora porque estamos acercándose a partir de valores superiores a 2, se va a acercar menos 8 desde la derecha o de nuevo, desde valores mayor que menos 8. Y el numerador de x menos 2 todavía se acercará a 0, pero porque estamos acercándose desde la derecha de valores mayores que 2, el denominador ahora se acercará a 0 desde el lado positivo o el lado derecho. Así que note aquí, ahora tenemos un negativo dividido por un valor positivo y, por lo tanto, el valor se acercará al infinito negativo. Así que porque los límites desde la izquierda y la derecha no se acercan al mismo valor, ahora conocemos el original, el límite no existe. También verifiquemos estos resultados consultando una tabla de los valores y el gráfico. Entonces, comenzando con la tabla de valores, observe que cuando nos acercamos a x es igual a 2 desde los valores de la izquierda menos de 2, podemos ver la función los valores aumentan hasta ese límite y se acercan al infinito positivo. Esto verifica nuestro primero el conjunto de límite es correcto. Y a medida que nos acercamos a 2 desde los valores correctos mayores que 2, podemos ver los valores disminuir hasta ese límite, y acercarse al infinito negativo que verifica el segundo límite unilateral, que también verifica el límite original no existe. Y luego, mirando el gráfico, dibujemos una vertical liner x es igual a 2. A medida que nos acercamos a x igual a 2 desde la izquierda, podemos ver la función los valores aumentan sin límites y se acercan al infinito positivo. Y así nos acercamos a x es igual a 2 desde la izquierda. Podemos ver la función los valores disminuyen sin límites y se acercan al infinito negativo. Por lo tanto, el uso de los tres métodos no existe el límite original. Espero que te haya resultado útil.